eres digno de gloria y de alabanza. Bendito sea, Señor. El resplandor de la gloria de Dios está sobre nosotros. Para los que lo creen, eso representa para ti que has hallado gracia delante de Dios, porque Dios mira nuestro corazón, solo nuestro corazón. Padre, te alabamos y te bendecimos. Amén, amén. Y te damos gracias, Señor. Sí, bendito Dios. Gracias, Padre, por este tiempo tan glorioso donde te hemos podido expresar con todo nuestro corazón que te amamos, que te adoramos, que estamos aprendiendo, Señor, a darte una adoración digna de tu presencia. Una adoración que llegue a tu presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te has complacido con nosotros. Bendito tú eres, Señor. Bendito, bendito. Yo te entrego este tiempo. Bendito, bendito. Este tiempo tuyo, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Porque tú nos enseñarás en esta noche. Tú ministrarás nuestro corazón. Tu palabra, Señor, hará la obra por la cual tú preparaste esos tesoros que tenías, que tienes en los cielos para nosotros. Y lo que necesitamos hoy, tú lo has derramado, porque será tu Santo Espíritu el que ministrará las mentes, ministrará los corazones, para que la palabra haga rema en nuestro espíritu. Tú la envías con un propósito grande para enseñarnos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Cada día ser obedientes a tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta y agradable. Gracias, Señor, porque este lugar está lleno de tu gloria. Amén, amén. Y si el poder del Espíritu Santo está en este lugar, quiero decirte a ti, amado hermano, que estás aquí sentado, y todos los que están conectándose y se van a conectar, que vas a recibir la porción de la bendición que cada uno de nosotros necesitamos. Amén, amén. Porque contamos con un Padre bueno todo el tiempo, y Él quiere bendecirnos en esta noche, porque cada mañana nuevas son sus misericordias. Él tiene algo grande para ti y para mí, y para los tuyos también, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por el ministerio de alabanza, porque nos unimos con los ángeles, Señor, y pudimos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque tu sangre es rociada en el espíritu para cubrirnos, para darnos cobertura, protección. Gracias, Señor. Si Dios está aquí con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dáselo fuerte al Rey. Dáselo fuerte al Rey. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por la vida de ustedes, amados hermanos. El hermano Fidel y su amada esposa, que fueron tocados por el Espíritu Santo para ir adornando la casa de Dios. Ojalá todos ustedes, de los que aquí estamos, en la manera que el Espíritu Santo los toque, háganlo, porque eso le agrada a Dios, que amemos la casa de Dios. Amén. Usted, el Espíritu Santo, nos habla a todos. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a la voz de Dios. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Le damos la bienvenida al hermano Hermenegildo, nos honra con su presencia. Vamos a darle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por sus vidas, la vida de él y de todos los que van a estar conectándose.
Gloria a Dios, aleluya. Dios honra a los que lo honramos en la tierra, ¿verdad? Miren que el Señor de veras que tiene cuidado con nosotros, porque es un Padre bueno que nos ama. Nos había estado enseñando sobre la sangre, el poder de la sangre, los beneficios de la sangre, cómo apropiarnos de todo lo que Él conquistó en la cruz del Calvario. Consumado es. Lo acabamos de adorar con esa adoración. O sea, todo está dado. Ahora, yo tengo que aprender, vamos a ver el número 1 esta noche. Y el número 2, vamos a aprender algo muy hermoso, porque vamos a aprender de muchos patriarcas de la Biblia que nos dejaron ejemplo a seguir. Amén. Pero hoy miren cómo se llama el título. La obediencia a la voluntad de Dios es la que abre las puertas del reino. Amén. Gloria a Dios. Entonces usted va a empezar a entender que todo lo que conquistó en la cruz del Calvario, amado hermano, toda esa herencia que pagó Él con su vida, porque a Él nadie le quitó la vida. Él se dio a sí mismo por amor a nosotros, para que todo lo que su iglesia, que compró a precio de su sangre, vivamos en sus riquezas inescrutables de gloria. Cuando decimos sus riquezas inescrutables de gloria, todas las riquezas espirituales, todas las riquezas físicas, naturales, materiales, porque en Cristo Jesús estamos completos. Y todo eso es para su iglesia. Amén. Entonces, hoy vamos a entender principios básicos. Miren, amados hermanos, vamos a ir buscando en la palabra, porque es importante que usted entienda esto en Juan capítulo 1. El trono de Dios está establecido sobre su autoridad. Y esa autoridad lo representa a Él mismo. Y su poder representa sus acciones, o sea, su creación, ¿verdad? Es el poder del verbo creador. Y Él es la autoridad máxima. Por eso, amados hermanos, el Cristo eterno es el que gobierna todas las cosas. Usted no tenga temor de las malas noticias que se escuchan en el mundo. Eso es para los que están en el mundo. Pero muchos de los que están en el mundo, por el testimonio de usted y por mi testimonio, van a venir a Cristo. Amén, iglesia. Entonces, no tenga temor, porque el que tiene el control del mundo, del universo, de toda la creación, se llama Jesucristo. Por eso Él es la máxima autoridad y nadie puede estar por encima de Él. Amén. Miren lo que nos enseña la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. O sea, hubo el concilio celestial en el trono de Dios. Amén. Y aquí nos está recordando lo que era Jesús antes de manifestarse al tiempo. ¿Ven? Él estaba en el seno del Padre, pero era el mismo Dios. Por eso Él, en ese sacrificio perfecto, el Padre le delegó a Él toda autoridad. ¿Ven? Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿de qué nos preocupamos? Si Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Él es el que me gobierna a mí. Entonces, como yo sé que en Cristo Jesús todas las promesas en Él son sí, y usted y yo decimos amén, aleluya. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Hoy vamos a aprender la obediencia que usted y yo
debemos cada día cumplir. La obediencia personal, su personal, la de usted, su obediencia personal y la mía. Amén. Para que usted vaya entendiendo principios básicos y hoy va a entender el por qué usted no vive en esas riquezas inescrutables de gloria. Amén. Que cuando usted, porque ¿qué es vivir en esas riquezas inescrutables de gloria? Que usted está sano, que usted disfruta una armonía familiar en la casa, que gracias al Señor tiene el pan de cada día, no le falta nada, hasta para compartir, ¿verdad? Usted y yo vamos a pasar por muchos procesos, ahorita lo vamos a entender porque son necesarios, y muchos procesos no es porque usted esté en pecado, no, es porque Dios tiene propósito con su vida. Entonces Él nos tiene que empezar a tratar de manera personal a cada uno de nosotros para que nosotros vayamos aprendiendo principios de la obediencia, que fue lo que Él vino a restaurar, la obediencia. Amén. Miren lo que dice el 2. Este era en el principio con Dios. Van a perdonar, pero el calorcito está bien sabroso, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo Creador. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces usted va aprendiendo, amado hermano, a vivir en la seguridad de que en Cristo Jesús yo estoy completo. Se presentarán, porque la palabra de Dios nos enseña, muchas aflicciones mi iglesia va a tener, pero de todas ellas os libraré. Amén. Porque el victorioso está con nosotros, porque nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Y ya Él le dio a su iglesia la victoria sobre todas las cosas. Amén. Entonces, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, ¿qué significa eso? Que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, los cielos, el universo, la tierra, el mundo y los que habitamos en el mundo, todo gira bajo un principio, la autoridad máxima de Jesucristo y su gobierno. Y muchas virtudes que Él en su carácter nos los está enseñando a través de la revelación de su palabra, que son las virtudes que usted y yo, el Señor ya empezó a formar, porque el Espíritu Santo nos está cambiando, nos está transformando, nos está moldeando a imagen y semejanza de Él. ¿De quién? Del Verbo Creador. Amén. ¿Cuáles son? Todo gira sobre este principio divino. Autoridad máxima, Cristo. El gobierno que es el dueño de todo. ¿Usted sabe lo que es contar con el que gobierna los cielos, gobierna la tierra, gobierna el mundo y lo gobierna usted? ¿Y me gobierna a mí? Precioso, ¿verdad? Ahora, ¿qué está demandando el Señor de nosotros? Estas virtudes es lo que Él está formando en cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a entender por qué es necesario los procesos. ¿Cuáles son? La obediencia, diga, la obediencia a la voluntad del Padre. Si yo soy obediente, me voy a someter a la palabra. Por eso usted y yo tenemos que leer la palabra, porque la palabra es lo que me va ministrando a mí vida, y vida en abundancia. Va renovando la estructura mental de mi mente que traje del mundo. Porque como ya tengo la mente de Cristo, entonces la palabra me va limpiando, me va liberando y me va restaurando y me va regenerando. Amén, porque todo el que está en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas
nueva. Entonces Él tiene que empezar a hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Y me someto porque lo amo. Diga, yo amo a Cristo con todo mi corazón. ¿Usted ama a Cristo con todo su corazón? ¿Va a estar dispuesto a dejarlo todo por amor a Cristo? Gloria a Dios, aleluya, yo también, aleluya. Dáselo fuerte al Rey. ¿Y cómo me someto? Miren, otra virtud que el Señor está formando en nosotros, la fidelidad. Tenemos que tener un solo amor. Él no comparte su gloria con nadie. Primero Dios, segundo lo demás. Ese es amar a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Usted tiene que aprenderle a ser fiel a Dios. El que le es fiel a Dios, le es fiel al hombre. Por eso nosotros no podemos tener dos amores. Un solo amor, el amor de Cristo en mi corazón, que es el amor de Cristo porque yo lo amo a Él, y el amor de Cristo que está en mi espíritu va a estar creciendo para que yo ame a mi esposo, para que yo ame a mis hijos, para que yo ame a mi familia, para que yo ame a la familia de Dios. Amén. Entonces, usted no puede tener sino un solo Dios verdadero. Amén. Si usted tiene un solo Dios verdadero, usted va a tener una sola esposa, un solo esposo, una sola fe, doctrina. Cada congregación, Dios derrama una visión. Amén. Entonces, si el Señor lo puso a usted en este lugar, aquí quiere darle su crecimiento. Entonces usted le tiene que ser fiel a Dios y fiel a la casa de Dios. Amén. Miren qué hermoso, ¿verdad? Estas son, y todas esas virtudes, en resumen, para que yo pueda obedecer a Dios, someterme a Dios, ser fiel a Dios, amén, y amarlo por encima de todas las cosas, todo lo debo hacer por fe, porque ese es mi fundamento. ¿Por qué he creído en Cristo? Por fe. Amén. Aleluya. Eso es ser obediente. Entonces, ¿por qué, amado hermano? Porque como hijos de Dios, yo tengo que vivir en victoria. Y Cristo vino a restaurar la obediencia. Amén. El pecado de la humanidad es la desobediencia. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia, ¿verdad? Ahora, porque él no se quiso someter a su autoridad, le fue infiel a Dios. Amén. Entonces ya le expliqué en resumen lo que es ser fiel, lo que es ser obediente y estar sometido a Dios. Amén. Y todo lo voy a hacer por fe, porque le creo a mi Dios. Ahí usted va a empezar a ver que su vida espiritual, su hogar, el río del trono de Dios va a estar fluyendo. Porque la palabra de Dios nos enseña en Juan 7 que de mi interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y ese agua viva va a estar ministrando tu casa, va a estar restaurando tu economía, va a estar restaurando el ambiente familiar, porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Y si Él lo dijo, lo va a cumplir en tu vida. Pero tú tienes que empezar a hacer lo tuyo, lo que te corresponde hacer. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, amados hermanos, vamos a ver lo que implica ser desobediente. Yo sé que usted es un obediente, pero es bueno porque usted va a enseñar. Vamos a irnos a la palabra de Dios en Romanos 1:21. Ya les dije que vamos a aprender la obediencia personal, para que usted aprenda a vivir esa vida victoriosa que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Ya está? ¿Ya lo tienen? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabio, ¿cómo se hicieron? Necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién es el mentiroso? Satanás, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y ahí en casa usted se va a leer desde el versículo 26 al 32 y va a entender las características de los hombres que no tienen a Cristo en su corazón. Así vive el impío. Amén. Aquí esta revelación, amado hermano, a muchos cristianos que conociendo la verdad se apartan, ¿verdad? Entonces, miren, dice, habiendo conocido el 21 a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Nadie le puede robar las coronas a Dios. Amén. Hay muchos que no han venido a la casa de Dios, no porque estén en pecado. Amén. Porque tal vez sus trabajos, sus circunstancias. Pero aquí le está hablando son a los pecadores. Amén. Los que se apartaron de la verdad, los que conociendo al Dios incorruptible, amén, empezaron a adorar imágenes. Y cayeron, dice, Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, amén, porque deshonraron con sus propios cuerpos a Dios, amén. Miren, usted tiene que aprender a ser agradecido con Dios. Dios sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron a darle la gloria a Dios? Uno solo. Amén. Dios a ti te ha coronado de favores. Has visto la mano de Dios desde el principio, desde que el momento en que tú le entregaste tu vida al Señor, ¿verdad? Viste la gloria de Dios. Empezó a bendecirte, tu vida ha cambiado, tu hogar ha cambiado, tu familia ha cambiado, tu casa está diferente, tu vida está diferente, la vida de tu familia, aunque a veces como estamos en un tiempo, en un proceso de cambio, puede haber diferencia, pero al rato se calman las aguas turbulentas y llega la paz de Cristo, llega el amor de Cristo y se empieza a restaurar el hogar. Amén. Porque ya Cristo está en tu casa. Porque ya el Espíritu de Cristo está contigo. Porque ya lo tienes a Él. Amén. Entonces, amados hermanos, miren, usted y yo fuimos llamados para servir al Señor. Pero sin obediencia, usted no le puede servir al Señor. Porque usted tiene que someterse a cumplir la voluntad del Padre. Porque toda desobediencia, por muy pequeña que parezca, es una semilla de rebelión. Y pecar contra la autoridad de Dios es pecar contra Él mismo. Amén, hermana. Por eso nada ni nadie puede estar por encima de Él. Y ese pecado de rebelión es un principio de Satanás. Y es lo que él anda vendiendo. Se lo vendió a Eva, se lo vendió a Adán. No van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. O sea, eso es lo que él anda vendiendo en el mundo. ¿Ven? No, la autosuficiencia.
Es bueno todo lo que tú has estudiado, tu carrera, lo que estás estudiando, todo lo que Dios ha permitido en tu vida. Es para bendición de tu vida. Es para bendición de tus hermanos, es para bendición de tu casa. Pero tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano, que la autosuficiencia no nos lleve a cometer pecado de rebelión. ¿Cómo pecado de rebelión? Cuando tú crees que lo sabes todo y no le consultas a Dios. Amén. Ese intelecto, porque hay personas que nacen con una capacidad intelectual, mi respeto. Amén. Es un don de Dios, pero ya en Cristo Jesús tú vas a aprender a consultarle a Dios todas las cosas, a pedirle a Él consentimiento para todas las cosas. Eso es sometimiento. Amén. Porque Jesús lo enseñó, se lo enseñó a orar a sus discípulos. Así como es la voluntad del Padre en los cielos, así será la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, para que usted pueda conocer la voluntad de su Padre, lo que Él está demandando de ti, tú tienes que sacar tiempos de oración, tiempos de intimidad para estar con Dios, para que Él te pueda ir dando instrucciones de vida, para que tú te vayas. Eso es sometimiento. ¿A qué? A la palabra de Dios, porque Dios te va a hablar. Nos habla a través de su palabra. Nos habla orando en un tiempo de intimidad. ¿Cómo te habla? Te habla tu corazón espiritual, porque el Espíritu Santo es el que está contigo. Y el que habla es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, yo tengo que pedirle al Señor que yo quiero renunciar de toda autosuficiencia. Amén. Porque la autosuficiencia nos lleva muchas veces al orgullo, a la desobediencia, a la rebelión, y ese es un piquete de Satanás. Amén. Entonces yo tengo que mi mente, ¿sí? Y yo sé que muchos de los que aquí están le han pedido a Dios: Señor, ayúdame para mis exámenes. Mira, o sea, la parte que nos corresponde a nosotros es leer la palabra de Dios. Pero la acción de usted y la mía es poner por obra la palabra. Es empezar a hacer testimonio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que yo debo vivir sometido a la voluntad de Dios. Que yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad del Padre, los que buscan la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando yo aprendo a caminar con Dios, ¿qué es caminar con Dios? Si ya tú tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo. Entonces, si tú caminas, Él quiere caminar contigo. ¿Cómo es eso, pastora? Espíritu Santo, este día te lo entrego en tus manos. Toma el control absoluto de mi vida. Amén. Ahí tú le estás diciendo: Señor, yo quiero que tú camines conmigo. Amén. Pero que vayas delante de mí como lo que tú eres, el Dios todopoderoso, hacedor de maravilla. Y es ahí, amado hermano, donde usted va siendo libre, va entendiendo: si yo tengo mi cabeza que me gobierna y yo hago parte de ese cuerpo glorioso, yo debo ser uno solo con Cristo, porque tengo el Espíritu de Cristo. Amén. Para poder hablar y permitir que el Espíritu Santo hable a través de mí, yo tengo que leer la palabra. Todo lo que usted lea, aunque no se le quede nada en su mente, amado hermano, quiero decirte que se va tu espíritu. Y en el momento de tú predicar,
evangelizar, hablarles a otros de Cristo. Hasta tú mismo te impactas, te sorprende. Oh, yo dije eso, Padre. Amén. Porque toda esa palabra que tú has leído en el Espíritu, juntamente con el Espíritu Santo, se almacena en tu espíritu. Amén. Por eso la palabra nos enseña que la palabra de Dios a Él no regresa vacía. Amén. Aleluya. Vamos entendiendo lo que es ir sometiendo la autosuficiencia que nos creemos y cometemos unos errores, ¿verdad? Yo he cometido muchos errores hasta que aprendí a ser obediente, a someter mi mente, a someter mi intelecto. Señor, voy a hacer lo que me toca, voy a estudiar. Los que están estudiando carreras, los que han terminado, los que ejercen un trabajo, tienen que seguir estudiando. Amén, amén. Pero bajo sometimiento a la voluntad de Dios. Amén, esa es autoridad. Porque ahorita vamos a leer Romanos 13, aquí ahí cerquita. Inmediatamente les estoy dando las virtudes: obediencia, sometimiento, fidelidad. Amén. Porque usted hoy se va de este lugar lleno de la fe que venció al mundo. Porque la fe que venció al mundo es Cristo. Amén. Porque si queremos servirle a Dios, amado hermano, debemos conocer la autoridad y cómo someternos a Él. ¿Qué dice? 1:2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido. Entonces, toda autoridad ha sido establecida por Dios. ¿Amén? Y todo gira a través del sometimiento a la autoridad. Si Cristo lo estableció, yo debo cumplir la palabra de Dios. Amén. Los hijos, sometimiento a sus padres. Amén. Y si yo tengo un padre, ¿a quién me voy a someter como hija? A mi padre. Así como es en lo natural, así es lo espiritual. Amén. Porque ¿qué dice el 2? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué significa? El rebelde inmediatamente cae en una rebelión. ¿Y qué es rebelión? Violentar principios de la palabra. Si el Señor me enseña que me debo someter a las autoridades establecidas por Dios, yo debo cumplir. Amén. Los que trabajan se tienen que someter a su jefe. Amén. Aquí, en lo espiritual, a sus pastores. Nada más a sus pastores, porque nosotros los representamos a Él. Amén. Y ustedes, las misiones, si van a misiones, porque el Señor va a empezar a moverlo. Si ustedes van por su ronco pecho, eso es rebelión. Porque no se están sometiendo. Pastores, voy a ir a evangelizar, voy a ir. Amén. Y el enemigo conoce la palabra. Hemos conocido muchos testimonios de que van, y en lugar de ser de bendición, los hermanos regresan heridos, lastimados, porque dieron falsos consejos, que eso es triste que uno se entere, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí no iba Dios. El solo hecho de ir en rebelión, ahí va el diablo. Pero si ustedes se someten, van a ir acompañados con el Espíritu Santo. Vamos entendiendo. Porque ya tú tienes al Espíritu Santo y Él quiere caminar contigo. Él quiere usar tu boca para que cuando tú hables, el Espíritu Santo ministre los corazones. Amén. Y vas a ser de bendición. Nosotros nunca les decimos no
A todos los que nos han dicho, pastores, me invitaron a predicar, gloria a Dios, los bendecimos y van de bendición y reciben bendición. Vamos a evangelizar, vamos a ir a visitar un enfermo y van con la bendición del cielo y la bendición de la tierra y se ve el fruto. Amén. Pero todos aquellos que han ido a visitar ovejas han ido a hacer daño porque van en rebelión. Ya les dije, miren que lo acabamos de leer. Amén. Y el que no se somete a la palabra acarrea condenación contra sí mismo, porque va caminando no bajo la guianza del Espíritu Santo, sino bajo principios de Satanás. Él es el desobediente, el rebelde, el orgulloso, el mentiroso. Amén. Y Jehová lo reprenda. Amén. Entonces vamos entendiendo, porque yo sé que a partir de hoy usted va a hacer las cosas como está establecido en la palabra. Amén. Ahora, amados hermanos, vamos a buscar en la palabra de Dios. Vamos a buscar en Génesis. Ahora usted va a empezar a entender cómo quiere el Señor que usted le sirva. Todos fuimos llamados para adorarlo y para servirle al Rey. Recuerde. Vamos a buscar en Génesis 12. Génesis 12, ¿ya lo encontró? Aleluya. Vamos a leer Génesis 12 del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Y a la tierra de Canaán llegaron, ¿verdad, amados hermanos? Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Hoy estamos aprendiendo a ser obediente de manera personal, lo que usted debe vivir cada día en su hogar, en su casa, en su trabajo, donde esté. Pero vamos a ir aprendiendo de estos patriarcas, porque nos enseñan, nos dan muchos ejemplos para que nosotros podamos seguir. Abraham vivía en una ciudad pagana, vivía en un hogar pagano. Su padre se dedicaba a hacer ídolos, pero más sin embargo, él escuchó la voz de Dios. Usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios le habló y le dio una orden. Usted fue llamado a cumplir un propósito de Dios. Y Dios te va a hablar con mucha claridad. Porque Él no es un Dios de confusión. Él es un Dios de paz. Él desde el momento
en que te vio, te escogió. Fíjense, de todos los hermanos de Abraham, lo escogió a él, porque su corazón de Abraham calificaba para lo que él quería hacer. Amén. Iba a ser una gran nación. Iba a escoger el pueblo de él, el pueblo de Dios. Él escuchó la voz de un Dios no conocido porque no conocía. Mas sin embargo, su espíritu fue tocado por el poder del Espíritu Santo. Porque desde entonces ya existía el Espíritu Santo. Siempre han estado los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento se manifiestan diferente a como se manifestó en el Nuevo Testamento, que tenemos nosotros el gozo y el privilegio que el Espíritu Santo de Dios, el Padre nos los envió y el Espíritu de Cristo vino a ser morada en tu espíritu. Amén. Ese es el privilegio y la ventaja que nosotros tenemos. Que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos habla de adentro para afuera. Si te quiere hablar audiblemente, lo puede hacer porque Dios es soberano. Amén, iglesia. Entonces, la obediencia, fíjese que le está dando una promesa. Si tú me obedeces, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, para que Dios te pueda bendecir y puedas tú cumplir el propósito de Dios, tienes que aprender la obediencia. Amén. Porque ya esa semilla de obediencia por la simiente del Hijo de Dios ya fue sembrado en tu espíritu. Entonces ya tú tienes la naturaleza de Dios. Entonces tú tienes que empezar a aprender a ser obediente. Porque la voluntad del Padre es hacer de ti un propósito grande. Amén. ¿Qué dice? Y te bendecirá en gran manera. O sea, mucho más, mucho, poderosamente. Amén. Dáselo fuerte al Rey. Esa es la voluntad de Dios. Bendecirte en gran manera. Que los que no creen empiecen a creer en el Dios que tú has creído. Porque empiezan a ver en tu vida, en tu familia, en el trabajo, que tú eres diferente, que tú no te comportas como ellos, porque tú eres la luz de los hombres. Amén. Entonces las tinieblas que están en ellos se tienen que ir. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, amén, tienes que empezar a ser obediente a la palabra de Dios y a ser testigo allá afuera, porque allá afuera hay muchos que necesitan de Cristo. Amén. Los que tienen la oportunidad, amado hermano, evangelicen, abran la boca, que el Espíritu Santo va a hablar por ti. Él llenará tu boca de la palabra y nunca va a regresar vacía. Miren, yo me he encontrado con taxistas de años y me han dado su testimonio. Yo tuve comezón de querer seguir escuchando la palabra de Dios, porque una vez me encontré con un hermano o una hermana y me predicó la palabra de Dios. Y muchos se han convertido. Amén. Entonces ya es tiempo de empezar a servirle al Rey. Todos queremos salario y no le queremos servir al Rey. Miren, Él sí paga bien y paga muy bueno. Bien, muy bueno. Porque vemos su gloria, vemos su recompensa. Amén. Trabájele al Rey, evangelice. Ya esta casa, la casa de Dios, va a empezar a crecer, porque usted y yo vamos a servirle al Rey. ¿Cuántos le van a servir al Rey? Levanten las manos los que le van a servir al Rey. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Amén. Ahora,
hasta ahí les voy a enseñar. El Espíritu Santo nos quiere enseñar de este patriarca. Como él le fue fiel a Dios, llegó a ser y le creyó a Dios, él caminó. ¿Qué quiere el Señor? Que tú camines. Ya empieza a caminar en tu llamado. Y tu llamado es que evangelices. Ese es el primer mandamiento que dejó Jesús establecido. Ir y predicar mi evangelio a toda criatura. Y no queremos abrir la boca para que se oxigene la boca. ¿Verdad? Prediquemos la palabra de Dios porque Cristo viene pronto, iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Yo lo estoy viendo más pronto de lo que ustedes y yo nos imaginamos. ¿Vieron? Entonces, como le creyó a Dios, les fue contado por justicia. El próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a aprender mucho de este patriarca. Porque este patriarca es hermoso. Por eso nosotros somos hijos por fe de nuestro padre Abraham. Porque Dios le cumplió todas sus promesas. Y eso es lo que Dios quiere para ti, para mí, cumplirnos. Todo lo que ha salido de la boca de Dios para tu vida se va a cumplir. Tu esposo, tus hijos le servirán al Rey. ¿Cuántos lo creen? Amén. Digan amén. Amén. Porque eso hace el sello en el mundo espiritual y en tu corazón hace el sello de Dios. Y se cumple. Aleluya. Ahora, amados hermanos, miren. Muchos hablamos, enseñamos en su nombre, pero actuamos según el alma. Y no, el alma usted tiene que enseñarle a callar. Ahorita les voy a enseñar más o menos cómo es callar el alma para que el espíritu tuyo haga la conexión con el Espíritu Santo. Porque es en el espíritu que usted va a aprender a obedecerle a Dios. Y cuando usted se llene de la palabra de Dios y sea hacedor de la palabra, Dios te va a respaldar. Vas a predicar con autoridad de Dios, vas a enseñar con autoridad de Dios, vas a evangelizar con autoridad de Dios. Donde tú vayas, el Espíritu Santo va contigo. Amén, iglesia. Pero ahora vamos a aprender, amados hermanos, que no todos vamos a tener el mismo trato. Porque la obediencia, ahora vamos a aprender que la obediencia, Jesús le dijo a sus discípulos: el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, hay muchas circunstancias que te va a tocar vivir a ti y a mí, y que a veces nos va a doler el alma ser obedientes a la voluntad de Dios. Pero tú tienes que tomar tu cruz y seguir al Maestro. Porque si en el momento te duele el alma, porque Dios está demandando una circunstancia o algo que Él quiere que tú dejes, por amor a Él, hazlo. Aunque en el momento te duela, tú vas a tener tu recompensa. Te lo va a devolver al 100%. Porque el que no deja padre, madre, hijo, ¿qué quiere decir de tu corazón? Vamos a entender el próximo miércoles lo que es la idolatría del corazón. Entonces tú, amado hermano, las pruebas que Dios ha permitido en tu vida, todas las pruebas que has pasado, de enfermedades, circunstancias familiares, circunstancias económicas, hacen parte de ese proceso que el Espíritu Santo te está transformando, porque te está enseñando a ser obediente, te está enseñando a someterte a su voluntad. Mire, si a Él le costó, porque lo vamos a leer ahorita en Hebreo,
Vamos a irnos en hebreo, amado hermano. La obediencia no se aprende en la teoría, amado hermano. La obediencia se aprende en la cruz, porque es ahí donde el Señor me quiere rendido. Amén. Y muchas veces yo no voy a entender muchas cosas. Es ahí donde yo voy a aprender a callar mi alma. Y le vas a decir, mi espíritu se somete a la voluntad de Dios. Amén. En Hebreos 5. ¿Ya lo tienen? Nos lleva, miren, yo les dije que cada uno de nosotros, Dios nos va a llevar a tratos diferentes, donde cada parte natural de nosotros va a ser expuesta. Y este proceso por la obediencia es doloroso. Por ejemplo, cuando el Señor a mí me habló y me dijo, deja tu trabajo. Miren, me lo dijo como en septiembre y mis hijos estaban pequeños. Y yo dije, Señor, pero si ya viene diciembre, yo le tengo que comprar aguinaldo a mis hijos. ¿Cómo voy a dejar mi trabajo si yo soy padre y madre para mis hijos? Fíjate. Y el Señor me dijo, no me llames Señor, Señor. Mira, si no haces lo que yo te he dicho. Dios mío, van 2 veces. La primera vez me lo dijo a mí. Visité a un hermano que tiene ese llamado de profeta y me dijo, el Señor tiene una palabra para ti. Ay, fíjate, ¿quién no quiere recibir palabra? ¿Verdad? Todos queremos recibir palabra. Y le dije yo contenta, dije, ay, me va a dar palabra, Dios mío, se va a hacer que no deje mi trabajo. Y me dice, el Señor te recuerda la palabra que te dio en Lucas. Fíjate, me dio el versículo, el capítulo y el versículo. Y Él te dice que no le digas Señor, Señor, si no le obedeces a lo que Él te ha pedido que renuncies de tu trabajo. Dios mío. Metí la carta de renuncia, por eso les dije, la obediencia nos va a costar muchas circunstancias. Y yo le dije, Señor, mañana mismo voy a meter mi carta de renuncia. Metí mi carta de renuncia y el gerente que me traía, pero como dice uno aquí en encargo, ¿no? Me dice, no, si estás cansada te voy a dar 3 meses de vacaciones. Mira, diablo mentiroso. Después que me quería tener hasta las 7, 8, 9 de la noche. No había más contadora sino era esta sierva. Dije yo, diablo mentiroso. ¿Verdad? Y no. Pero como no acepté, sino que yo dije, Señor, pon firmeza en mi corazón. Que cuando yo diga, no, es no. Y lo puso en mi corazón. Amados hermanos, ¿sabes qué? Me aplicaron todos los descuentos habidos y por haber. Y cuando yo voy a pedir mi liquidación, más bien estaba sobregirada. Y yo dije, Dios mío, y ahora voy a demandar. Yo no puedo demandar. ¿Qué hago? ¿Qué me están cobrando aquí hasta el apellido? Mire. Y el Señor me dijo, calla, enmudece, no digas nada, porque yo arrebataré el botín al tirano. Mire, cuando uno le obedece a Dios, y quiero decirte que a partir de ese momento en que yo le obedecí a Dios, el Señor empezó a abrir las puertas de los cielos, iglesia. Empecé a salir de los desiertos. Amén. La obediencia cuesta, pero es hermoso cuando uno le obedece a Dios. Amén, iglesia. Porque Dios es fiel. No pongas tu confianza en el hombre,
pon tu confianza en Dios, porque el que te va a bendecir está sentado a la diestra del Padre. Ahí está sentado a la diestra del Padre y tu Señor, el que te gobierna. Porque Dios vio tu corazón, que lo hiciste por amor a Cristo, porque era lo correcto, porque Dios es el único que conoce los tiempos para cada uno de nosotros. Ese era mi tiempo. Si te ha pedido algo, ese era tu tiempo, iglesia. Amén. Pero el ser obediente muchas veces, ¿por qué? Porque al Señor, mire, vamos a leerlo. 5, vamos a leer desde el 7. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, en semejanza de hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amados hermanos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiero decirte, amado hermano, en semejanza de carne, en el huerto del Getsemaní, ahí el Señor tuvo ese encuentro donde estaba muriendo su carne. Amén. Su carne y su alma, porque Él tuvo un alma. Amén. Él sabía que le esperaba la cruz, porque Él sabía el plan de salvación. Él sí lo sabía. Y Él sabía que en semejanza de hombre, amén, el cumplir ese paso de obediencia, iba a sufrir. Porque a Él lo que más le angustió su alma fue cuando Él en la cruz del Calvario estaba recibiendo el pecado de toda la humanidad. Y como Él estaba así recibiendo toda la maldición del mundo, la maldición y el pecado de toda la humanidad, amado hermano, el Padre, que santo, santo, santísimo, se apartó de Él, porque Él no podía ver el pecado, ni puede. Por eso Él aborrece el pecado. Amén. Por eso dice, clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero ¿qué dijo? Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén, iglesia. Así debe usted decirle al Padre cuando se encuentre en esos momentos. Todos, porque ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Si el Hijo de Dios, en semejanza de hombre, aprendió a través del sufrimiento la obediencia, tú y yo, para aprender la obediencia en muchos procesos, porque estamos siendo transformados, amados hermanos, te va a doler, va a ser doloroso para ti. Todos los tratos no son iguales. Has pasado muchas pruebas dolorosas en tu vida, pero te encuentras hoy en otro nivel espiritual. Amén. Pasaste la prueba y le dijiste al Señor, lo hago por amor a tu nombre. Lo hago porque te amo a ti. Lo hago porque quiero ser obediente a tu voluntad. Amén. Porque Él vio tu corazón. Vas a recibir retribución. Porque así como el Señor, miren, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amado hermano, tú tienes tu pasaporte. Ya tú tienes una ciudadanía celestial, pero tienes que cuidar una salvación tan grande.
Amén. Cada día propon en tu corazón serle fiel a Dios, ser obediente a Dios. Amén. Lucha lo tuyo. La vida cristiana no es fácil. Amén. Porque tenemos que renunciar a muchas cosas. Amén. Que en el mundo nos gustó, pero que ahora por amor a Cristo yo renuncio a ellas. Amén. Ahí estoy siendo obediente a la voluntad de Dios. Y en ese momento, esas áreas en lo natural, que es el trato que Dios tiene contigo, tú vas a ser libre. Te arranca áreas de tu vida natural. La rebelión, la desobediencia, el orgullo, la autosuficiencia, la mentira, el engaño, la hipocresía, etcétera, etcétera. Eso no debe estar en tu corazón. Y por eso es el trato que el Señor tiene con nosotros. Porque nos tiene que arrancar parte de la vieja naturaleza. Porque nos está transformando el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y vamos a terminar, amados hermanos. Este va a quedar para el próximo miércoles. Filipenses, porque viene otro testimonio. Miren, amado hermano, pídale al Espíritu Santo que te enseñe a ser obediente. Que te enseñe a amarlo a Él por encima de todas las cosas. Amén. Miren, Él le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. El propósito que tiene contigo, varón, con tu esposa y tus hijos, tu familia, es grande. Es grande, créelo. Es grande. ¿Y qué dijo? Si eres obediente y caminas por fe, escuchando mi voz, te bendeciré en gran manera. Amén. Y los que te maldijeren, no te preocupes, porque yo pelearé por ti. Eso es lo que significa cuando le dijo: y los que te maldicen, yo los maldeciré. No te preocupes, que Él pelea tus batallas. Y el que se mete con un hijo de Dios se mete con el mismo Jesucristo. Porque ni una hebra de tu cabello va a ser dañada. Amén. Porque más poderoso es el que está contigo que el que se mueve allá afuera. Amén. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti, iglesia? Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Miren, los que han tenido prueba de enfermedades, era un trato que el Señor había querido tener contigo. Esto me lo está diciendo ahorita el Señor. Pero tú le tienes que creer a Dios. Amén. Porque Él es vida y vida en abundancia. Tú tienes que, cada día que el enemigo te bombardea tu mente, repréndelo de tu mente, porque ya Él nos dio una calidad de vida mejor. Amén, iglesia. Miren, los tesoros más grandes que el Señor nos da en mayordomía, después de Dios, después del esposo, son los hijos. Son los hijos. Amén, iglesia. Entrégalo en las manos de Dios y quita tus manos, para que las manos de Dios puedan obrar. Pero Dios no se equivoca. Lo que salió de tu vientre vino ungido de parte de Dios. Y lo que salió de tu vientre va a cumplir el propósito de Dios. Se levantarán a tu diestra y a tu derecha, pero tus ojos verán cómo Dios levanta bandera de victoria en tu casa. Tú fuiste llamado a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, en Cristo Jesús. Amén.